con un grado de precisión que nos sería difícil emular hoy en día. Muy espectacular, muy espectacular. Aquí se ve un poquito más el diagrama del mecanismo. ¿Habéis oído hablar alguna vez de las matemáticas védicas? Porque hoy vamos a hablar de matemáticas áureas. Pero es que yo aquí me saco del bolsillo las matemáticas áureas cuando resulta que en el 3000 a.C., en una región que pertenecía a... ¿Habéis oído hablar de los Hansas? Montañas, ¿no? Pues en el Valle del Hansa vivía esta gente hace 3000 años y eran capaces de hacer cálculos matemáticos del estilo que hacemos nosotros con la calculadora en segundos. En segundos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues mira, resulta que este conocimiento que se consideraba perdido, este señor, Bharati Krishna, no sé si lo digo bien, Tirjati, lo redescubrió primero a primeros del siglo XX y lo enseñó a este otro señor, que es un señor bastante conocido, o fue bastante conocido, que fue Maharishi Mahesh Yogi. Y es un conocimiento matemático que se compone de 16, lo que se llaman sutras. Y esos 16, acordaros del número 16, porque luego os voy a decir, ¿os suena lo del 16, sutras? Porque esto está relacionado con las matemáticas que vamos a ver hoy. Esos 16 sutras o métodos operativos permiten hacer operaciones matemáticas a una velocidad brutal. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar un sutra que se llama multiplicar por exceso o defecto de una base. Fijaros, ¿sabéis lo que es elevar un número al cuadrado? ¿Sí? Lo voy a poner para los que no os acordáis. A ver. Cuando hablamos de elevar un número al cuadrado, que se pone un numerito pequeñito aquí, un 2, un índice pequeñito aquí arriba, lo único que hacemos es multiplicar este número por sí mismo, una vez. Multiplicaríamos 108 por 108. Claro, esto si lo tenemos que hacer a mano, ¿cómo nos ha enseñado a hacerlo? Pues pondríamos uno debajo del otro y haremos una multiplicación convencional, ¿verdad? Y esto lleva, bueno, un ratito. Sobre todo cuando las tablas están un poco oxidadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues estos señores tenían un método brutal. Dicen, bueno, vamos a coger como base fractal, fijaros, 100. ¿Cuánto excede de 100 en 108? ¿Por cuánto nos pasamos? 8. Muy bien. Pues a 108 le sumamos 8, que es el exceso. Y entonces ponemos una barrita y multiplicamos 8 por 8, que sabemos que son 64. Y automáticamente tenemos un 116 y un 64. Los unimos y ya está. 108 al cuadrado. ¿Qué os parece? Fantástico. Ojalá me lo hubieran enseñado en el colegio. Me hubiera marcado unos puntazos espectaculares, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué hay tantos matemáticos indios y pakistaníes que están en la NASA, que están en Silicon Valley, que están en... Por esto. Por esto. ¿Por qué? La pregunta quizá más fundamental es ¿por qué aquí en Occidente no conocemos estas matemáticas? ¿Por qué no las conocemos? Pregunta al aire. Otro ejemplo, para que veáis qué potente es este tema. Este es otro sutra que está correlacionado con el anterior. Se le llama multiplicar por defecto, en este caso, ¿vale? Porque en este caso nos falta, no nos pasamos. Cogemos otra vez la base 100. Tenemos 98 al cuadrado. Sabemos que nos faltan 2 para llegar hasta 100. A 98 le restamos 2 y tenemos 96. Y por otro lado multiplicamos 2 por 2, que es 4. Como nosotros estamos trabajando inicialmente con un número que tiene 2 dígitos, sabemos que en esta parte de aquí tenemos que tener 2 dígitos. Como 2 por 2 solo son 4, añadimos un 0 en medio. Y ya está, ya tenemos el cuadrado, 9604. Fantástico. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? De carencia, de falta, o sea, es muy de volumen. Es muy fractal. Es muy fractal. Es de lo que vamos a hablar hoy. Nos han engañado. La realidad funciona a nivel fractal. Es que te quedas con una cara que dices, no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? Toda la vida ahí en clase, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, china, tal.
Cuando realmente se podía hacer así. Claro, nuestros profesores peor. Supongo que si esto lo ve un profesor de matemáticas, una de dos. O le da por celebrarlo o por tirarse por un puente. Claro, porque imaginaros el impacto que puede ser para alguien que está enseñando matemáticas darse cuenta de repente que existe esto. ¿Verdad? Os voy a decir algo en lo que estuve pensando el otro día y es una analogía que yo creo que se va a entender perfectamente. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, tiene una capacidad de un ordenador cuántico. Y estamos trabajando con un software, con unos programas como los del MS2. ¿Os acordáis de aquellos ordenadores que funcionaban con la cinta de cassette y demás? Pues esto es lo que está pasando. Necesitamos reprogramar nuestro software para alcanzar nuestro potencial. Y hoy es lo que estamos haciendo, reprogramar el software. Por eso estáis en el seminario. Porque vamos a aprender cositas que nos van a ayudar a entender el mundo de forma diferente. Y a interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor. De eso se tratan las matemáticas áureas. De quitarle un poco, descorrer un poco ese velo, esa cortina que nos han puesto a todos. Bueno, hoy no hablaremos más de matemáticas védicas. Sí que os digo que más adelante es probable que haga un seminario solo de matemáticas védicas. Por si a alguien le pudiera interesar más adelante, lo desarrollaré el concepto y creo que es muy, muy interesante. Al menos que este concepto se conozca un poquito por aquí, porque realmente estamos un poco en desventaja, ¿eh? ¿Y este señor os suena? ¿A alguien le suena? Marco Rodin. Las matemáticas vorticiales. Este es un señor que a través de una clave del sello de Salomón, luego iremos a hablar del templo de Salomón al final, lo sabéis, del seminario que os lo he dicho, ha sido capaz de entender cómo funcionan los vórtices, las matemáticas de los toroides que hemos visto antes. ¿Os acordáis el toroide? Aquella forma energética que se movía. Pues este señor, con unas matemáticas de lo más sencillo, que no voy a entrar a explicar hoy, porque aunque sí que son sencillas, son más complejas de explicar y ejemplificar, está siendo capaz de entender cómo funcionan los toroides. Matemáticas sencillas para comprender un concepto complejo. Es lo mismo que las matemáticas védicas. Todo es sencillo al final. Lo que pasa es que nos lo han complicado para que no podamos acceder al conocimiento. Nos sentimos tontos, efectivamente, lo he oído por ahí. Nos sentimos, sí, pero nos sentimos tontos. Yo primero, cuando uno ve una ecuación compleja, por ejemplo una ecuación diferencial, donde aparecen integrales, derivadas, etcétera, etcétera, yo me quedo mirando y se te queda cara de pazguato, al menos en mi caso. Y dices, esto, muy bien. Esto me parece de lo más bonito, es abstracto, es, no sé, representativo de algo, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Y yo creo que esto ocurre en el 99,9% de los casos en la población, a menos que seas un ingeniero o que seas alguien con estudios superiores a nivel de matemáticas, es muy complicado entender eso. Incluso cuando lo has estudiado, recordarlo. Pero la realidad no funciona así. La realidad funciona con un principio totalmente diferente. Funciona desde el principio de sencillez, máxima sencillez, que produce extrema complejidad. ¿Vale? No de extrema complejidad a intentar simplificarlo para entender algo. Al contrario. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Lo vais a ir viendo, tranquilos, durante todo el día. Y esto es lo que os comentaba de Marco Rodin. Bueno, hemos vuelto a poner aquí la imagen del toroide para representarlo. Y fijaros que, bueno, no voy a entrar a explicar muy bien, pero aquí los biodescodificadores van a entender perfectamente que existe una correspondencia entre el 1, el 4 y el 7, el 2, el 5 y el 8, y el 3, el 6 y el 9. Lo digo porque en la biodescodificación, en las fechas, se aplican estos números. Y tiene una razón de ser, ¿eh? Tiene una razón de ser. Si nos da tiempo al final del taller os la explicaré, porque tiene incluso una figura tridimensional que explica el por qué esto es así. Pues estas tres relaciones numéricas forman tres triángulos que se relacionan entre sí. Acordaros del nombre, Marco Rodin, matemáticas vorticiales. Y ahora vamos a entrar en la primera parte de las matemáticas áureas. Después de este inicio, calentamiento contextual, que yo creo que ha sido bueno para ir entrando en marcha, vamos a entrar en esa parte en la que os voy a explicar cómo hice clic.
Otra frase genial de Isócrates. Dice, las matemáticas son una gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Fijaros, esto lo explico también en los talleres, pero es que es fundamental, porque fue el señor Pitágoras y los pitagóricos, más allá del tema del número 11, que sabéis que lo explico en mis conferencias, en mis charlas, que fue a través del número 11 que yo empecé a despertar respecto a esos números que aparecían a mi alrededor. Fue al toparme con la filosofía de los pitagóricos y de Pitágoras que me empecé a dar cuenta de que algo se había cocido antes. Y este es un pequeño párrafo de Aristóteles que es tremendamente explicativo. Fijaros lo que dice. Nutridos de ella, la matemática, creyeron que su principio fuera el de todas las cosas, ya que los números, por su naturaleza, son los primeros que se representan en ella. Les pareció observar en los números semejanzas con los seres y con los fenómenos, mucho más que en el fuego, o en la tierra, o en el agua. Y como también veían en los números las determinaciones y las proporciones de las armonías, hemos hablado de armonías, y como por otra parte les parecía que toda la naturaleza estaba por lo demás hecha a imagen de los números y que los números son los primeros en la naturaleza. Supusieron que los elementos de los números fuesen los elementos de todo, de todos los seres, y que el universo entero fuese armonía y número. Espectacular. No la voy a acabar de leer porque es un poquito más largo, pero fijaros esta última frase. Que el universo entero fuese armonía y número. ¿De qué estamos hablando hoy? De resonancias armónicas, de patrones numéricos ocultos, de esos códigos que están ahí detrás. Y claro, cuando yo estaba experimentando todo el tema del número 11 y demás, pensé, hostia, eureka, y nunca mejor dicho, porque eran griegos, ¿no? Este tipo lo sabía de lo que estaba hablando, lo sabían perfectamente. Y este es un cuadro que ilustra a los pitagóricos, y fijaros, están adorando a algo. ¿Qué os parece que están? La salida del sol, ¿no? Efectivamente. ¿Observáis algo más interesante en el cuadro? La luna, muy bien, sí señora. Está ahí. Sonido. Hay un templo insinuado, también es cierto. Esto es importante. Y las liras. Hay distintas liras y hay una arpa. Sonido. Resonancias armónicas. Pitágoras hablaba de el sonido de las esferas celestes, la armonía celestial. Es un concepto que hoy no podremos trabajar ampliamente porque Pitágoras es muy amplio, pero veréis cómo vais a entender perfectamente el tema este de las armonías y las esferas. Es increíble. Ahora no lo recuerdo. Disculpa que ahora no tengo el dato, pero después